Snapchatters are different. They're savvy, positive, creative, dynamic. They're unlike any other users of other social media platforms. I admire how comfortable they are expressing themselves in all areas of their life, not just the most polished, glossy, prepared moments. Whenever you open Snapchat, making everyday moments better. The Snapchat generation is hyper engaged. Instead of texting, they snap. Happy Monday. Good morning. They practically live on Snapchat. It allows people to tell their stories in the way they want to say it best. And I was like, Snapchat just lends itself so perfectly and authentically to word of mouth. If Snapchatters like it, they share it. they enjoy interacting with it, and that makes it more powerful when they share it with their friends. We can get up close and personal just like this and really talk to our audience one-to-one. It's no longer about engagement, it's actually about interaction. We work with Snapchat to put a helmet on your face, to put on a virtual jersey. Those things you dream of in your mind, they bring it to life. The Snapchat generation is really revolutionizing the way that we communicate with one another. That Snapchat generation is fueling the future. This is the audience that we reach today. This is the audience that we need to continue reaching for the next 100 years.
Snapchatters are different. They're savvy. Positive. Creative. Dynamic. They're unlike any other users of other social media platforms. I admire how comfortable they are expressing themselves in all areas of their life, not just the most polished, glossy, prepared moments. Whenever you open Snapchat, it's like a little burst of joy, making everyday moments better. The Snapchat generation is hyper engaged. Instead of texting, they snap. Happy Monday. Good morning. They practically live on Snapchat. It allows people to tell their stories in the way they want to say it best. And I was like, Snapchat just lends itself so perfectly and authentically to word of mouth. If Snapchatters like it, they share it. They enjoy interacting with it, and that makes it more powerful when they share it with their friends. We can get up close and personal just like this and really talk to our audience one-to-one. It's no longer about engagement, it's actually about interaction. We work with Snapchat to put a helmet on your face, to put on a virtual jersey. Those things you dream of in your mind, they bring it to life. The Snapchat generation is really revolutionizing the way that we communicate with one another. That Snapchat generation is fueling the future. This is the audience that we reach today. This is the audience that we need to continue reaching for the next 100 years.
Snapchatters are different. They're savvy. Positive. Creative. Dynamic. They're unlike any other users of other social media platforms. I admire how comfortable they are expressing themselves in all areas of their life, not just the most polished, glossy, prepared moments. Whenever you open Snapchat, it's like a little burst of joy, making everyday moments better. The Snapchat generation is hyper engaged. Instead of texting, they snap. Happy Monday. Good morning. They practically live on Snapchat. It allows people to tell their stories in the way they want to say it best. And I was like, Snapchat just lends itself so perfectly and authentically to word of mouth. If Snapchatters like it, they share it. They enjoy interacting with it, and that makes it more powerful when they share it with their friends. We can get up close and personal just like this and really talk to our audience one-to-one. It's no longer about engagement, it's actually about interaction. We work with Snapchat to put a helmet on your face, to put on a virtual jersey. Those things you dream of in your mind, they bring it to life. The Snapchat generation is really revolutionizing the way that we communicate with one another. That Snapchat generation is fueling the future. This is the audience that we reach today. This is the audience that we need to continue reaching for the next 100 years. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto saludarles. Bienvenidos a nuestro 11º jueves de Insights, que cierra el ciclo de 11 Digital Weeks que hemos tenido a lo largo del año, la oportunidad de tener una mirada a cómo 11 diferentes industrias han enfrentado el reto de la pandemia del COVID-19, que cierra el ciclo esta semana que estamos dedicados a travel dentro de la serie de Digital Weeks. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gabriel Richaud, soy director general de IAB México y les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar junto con nuestro host, al cual le agradecemos todo el apoyo que hemos tenido esta semana para ayudarnos a amplificar la conversación que se está teniendo alrededor de travel. Gracias Snapchat por apoyarnos en esta iniciativa del Digital Week de Travel. Esto sin duda, como les decía, ha sido la oportunidad de dar una mirada a la industria, a diferentes industrias, y esta la hemos estado dedicando al sector de travel. Y que quiero comentárselos porque hay una noticia muy importante que estamos anticipando esta semana, pero que haremos ya pública con todo el detalle a partir del 1 de diciembre. Mucho en el contexto de lo que hablaremos hoy, pues sin duda será hablar de la importancia que tiene el sector travel a la economía de nuestro país. Fuera del petróleo y las remesas, sin duda, todo el sector y el ecosistema de travel impacta en la derrama económica, en empleos, a todos los diferentes sectores en México. Así es que, en ese sentido, el Consejo Directivo de IAB México nos ha autorizado a hacer un programa especial de apoyo a todo el ecosistema de travel desde el enfoque de IAB México, que es publicidad digital y marketing interactivo. Y tendremos una agenda muy importante a lo largo de 2021, que les invitamos a que se conecten desde el sitio web de Apoyo Turismo IAB.mx, donde podrán conocer a partir del 1 de diciembre qué hay en esa agenda y también múltiples contenidos que iremos integrando en este micrositio respecto a diferentes aspectos. Tendremos en 2021 un estudio dedicado a hábitos del internauta mexicano y el sector de travel, que tendrá un componente previo a la pandemia y un corte que estaremos corriendo a principios de año para poder tener una fotografía de cómo están cambiando los hábitos del internauta mexicano. Un white paper que se ha empezado con las conversaciones que estamos teniendo en este Digital Week para poner una mirada hacia cómo se estará transformando el sector de travel en 2021. Y tendremos por primera vez en nuestra agenda un Innovation Day dedicado a buenas prácticas de publicidad digital y marketing interactivo para el sector de travel and leisure. Y algo muy importante que va a redondear esto es la invitación a que marcas de este ecosistema
hoteles, líneas aéreas, restaurantes que quieran participar en esta agenda van a tener un año de membresía sin costo en IAB México, de enero a diciembre de 2021. Daremos los detalles en este sitio web a partir del 1 de diciembre. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso y por ayudarnos a que la conversación que hoy tendremos se amplifique y ponga contexto a lo que tendremos en 2021. Quiero agradecerles nuevamente una vez más a todos los que han hecho posible la presentación que veremos el día de hoy. Agradecerle también a Travesías como media partner de todo este Digital Week que hemos tenido a lo largo de esta semana. Y quiero dejarles las buenas manos de Ricardo Butrón, coordinador de contenido, quien llevará el resto de la sesión. Es que muchísimas gracias y bienvenidos. Hola, muchas gracias, Gabriel. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este último jueves de Insights para la categoría de Travel. Como lo comenta Gabriel, yo soy Ricardo Butrón, coordinador de contenidos en IAB México. Y bueno, los estaré acompañando esta tarde. Lidero estos grupos de trabajo. Y bueno, primero que nada, comenzar con algunos agradecimientos. Primero que nada, a nuestro Media Partnership de la semana. Le agradecemos mucho su participación a Travesías Media, quien estuvo acompañándonos en este trabajo. Y por supuesto al grupo de profesionales que nos ayudó con la recopilación de todo este material. Quiero agradecer puntualmente a Sara Portillo, quien es coordinadora de Producto y Plataformas en Televisa Digital, Luz Arredondo, directora general de Travesías Media, así como a Mario Alejandro Dávalos Velázquez, quien es Consultative Executive en Nielsen, Víctor Manuel Tecpa, quien es regular Executive Client en Nielsen, así como Erika Álvarez, quien es Head of Sales en Snapchat, a Montserrat Zamora, quien es Marketing Manager en T2O, así como Jonathan Acosta, quien es Director de Estrategia de Negocio Global en T2O, también a Adrián Olaya, quien es Senior Sales Manager en Comscore, y a Miguel Romero, quien es profesional en ventas y estrategias de publicidad en MassClicks. Y ahora sí, para comenzar con el contenido y con los insights de esta semana para la industria de travel, quiero iniciar contándoles que, bueno, uno de los objetivos o el objetivo principal es entender cuál ha sido el impacto del COVID, específicamente en la industria de travel, tomando en cuenta 3 aspectos que ayuden a la reactivación del sector y busquen incentivar la continuidad de la industria, fomentando buenas prácticas en comunicación y marketing interactivo. Para comenzar con la presentación, nos acompaña Sara Portillo, quien es coordinadora de Producto y Plataformas en Televisa y quien nos hablará un poco de los efectos en el consumo en México por el COVID-19. Muchas gracias, Sara, y bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Pues justo como mencionas, vamos a platicar un poco más acerca de los efectos de consumo y la percepción de los consumidores en el territorio mexicano. Y para esto, pues empezamos con esta gráfica, que es el índice de confianza del consumidor. Esta es una serie de tiempo que comienza en enero 2006 y llega a su última actualización en octubre del 2020, en donde podemos ver 3 momentos en el tiempo donde este indicador tiene sus niveles más bajos. El primero fue en 2009, que fue parte de un efecto global con referencia a pues, una situación de crisis que comenzó en Estados Unidos, conocido como la burbuja inmobiliaria. De ahí sigue enero 2017, que se habla sobre, bueno, tuvo su efecto la liberación de precios de gasolina y esta última baja importante en este índice se encuentra al inicio de enero 2020, en donde pues, se hace una noticia pública y global, una nueva enfermedad con alta transmisión viral. Y sobre esto, pues en tendencia se muestra positiva, sin embargo todavía con niveles bajos. Esto desde el punto de vista económico. Ahora, en otro pilar importante que sería la parte de salud, que es la siguiente slide, podemos ver el semáforo epidemiológico. En esta parte, pues básicamente es un punto de referencia de nuestro día a día, de todas las personas, de qué actividades y qué actividades sociales, públicas, económicas se pueden realizar en cada región. Sin embargo, tiene un efecto importante con respecto a esta industria, la industria de travel,
ya que al final una de las promesas de valor es la parte de movilidad, la promesa de poder viajar dentro del país o fuera del país, pues es parte per se de la naturaleza de la industria. Entonces, este semáforo pues se vuelve una herramienta del consumidor o de la persona que está tomando una decisión con respecto a viajar. Sin duda es una decisión personal de cada consumidor el decidir cuándo y dónde viajar, y es una responsabilidad la salud pública salvaguardar de todos. Por otro lado, nos encontramos cuál es la curva de la pandemia, en dónde vamos, si estamos en una fase inicial o a final de la pandemia. La verdad es que de acuerdo a el estudio de efectos en el consumo en México de Sinclair, pues muestra que en esta nueva normalidad, con respecto a la curva, ya hemos en percepción superado el punto más alto y nos encontramos en una etapa 6 o 7. Y esto contrasta, este optimismo o este ligero optimismo de superación de crisis, contrasta con una percepción cambiante con respecto a la salud, que es la siguiente slide, en donde se muestra desde la nueva o desde que se define como una nueva normalidad a partir de julio, vemos cómo está evolucionando de manera positiva en los siguientes meses. Sin embargo, ya en la última ola medida se puede ver que los índices se mantienen, o más bien se vuelven a elevar para la parte de una percepción mucho más negativa con respecto a la salud pública. Al final, pues esto es un entorno cambiante y una percepción que parece tener movimientos bruscos de una ola a otra. Por último, en esta percepción bivalente, pues nos encontramos a la economía, en donde por un lado, en percepción y en declaración, se muestra que la economía en México en general se ve como que tendrá en su efecto o en un futuro empeorará. Sin embargo, hay un cierto optimismo sobre la propia situación económica. Y bueno, al final como que de estos dos pilares, la parte de salud y la parte de economía, se fusionan en una parte muy importante que es la información y la cooperación para justo ayudar a ambos pilares a desarrollarse de manera positiva en los próximos meses. Un ejemplo de esto es el sistema de salud en el Reino Unido, quien a través de la colaboración social, es decir, los usuarios, las personas que asisten a lugares públicos o a venues o a diferentes servicios, escanean o tienen una app en donde depositan información que permite recopilar de todas aquellas personas que están cercanas al dueño de esta aplicación, y por tanto todas las personas cooperan para poder tener información suficiente y actualizada, de modo de que si se registra un caso positivo, se pueda informar de manera anónima a las personas que estuvieron o tuvieron potencial contacto con esta persona. Y una de las medidas que se pueden hacer a través de esta misma app es la voluntaria cuarentena. Entonces, este es un ejemplo muy interesante de un comportamiento, el acto de la cooperación, que sin duda es positivo en un momento de crisis. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Sara. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, y para hablarnos sobre el comportamiento digital de los usuarios de Travel, nos acompaña Adrián Olaya, quien es Senior Sales Manager en Comscore. Muchas gracias, Adrián. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues empecemos con los datos. No sé si le puedes dar ahí un clic. Muy bien. Bueno, pues aquí quise poner prácticamente todo lo que está pasando en la
la región, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, y agregué específicamente España para ver la combinación entre México y España. La verdad es que estamos muy cerca de lo que está pasando. Esto es de los últimos datos, son visitantes únicos de lo que está pasando en esto. Sabemos que Brasil prácticamente es un continente dentro del mismo continente americano, pero estos dos puntos eran muy importantes para que lo visualizaran de esa manera. Siguiente, por favor. Listo. Aquí estamos viendo, ya empezamos a ver visitantes únicos de la categoría específicamente en México, cómo empieza a recuperarse. Hay una caída muy fuerte, bueno, vemos en enero 29 millones de personas que están visitando algún sitio de travel, sea lo que sea alguna subcategoría, sean viajes, hoteles, restaurantes, etcétera. Vemos una caída muy grande, obviamente, hacia mayo, que fue el pico más bajo. Va una recuperación en junio, se vuelve a bajar en julio y esto se va a ir recuperando pasando los meses. Vemos en septiembre ya un número de 26 millones de personas, que esto va a ayudar mucho a recuperarse, va a empezar a ayudar a la recuperación de la categoría completa. Siguiente, por favor. Aquí vemos ya el consumo, vemos de igual manera, vemos enero cómo está el consumo muy alto en total de minutos. Obviamente esto empieza la pandemia, febrero, marzo, abril, mayo, que es una caída, seguimos viendo esa misma caída en mayo como tal, y empezamos a ver ya también una recuperación en el mes de agosto, es decir, ya empezamos a revisar qué es lo que podemos, dónde podemos, hacia dónde nos podemos mover, que las personas, bueno, estamos también ávidos de poder salir a las calles, ¿no? El siguiente, por favor. Aquí hay un punto muy específico que es en mayo, de igual manera. El alcance total en sitios que estábamos viendo un promedio de 44%, 42% en febrero del año anterior también terminaban en esos rangos. Obviamente vemos que normalmente en noviembre, diciembre son los rangos más altos y vemos en mayo una caída de igual manera de 32%. Se empieza a recuperar y en este caso es una recuperación muy lenta, ¿no? Vamos viendo un 36%, 34%, 37%, 39%. Vamos pegándoles ya un poquito a los 40%, al 40% del alcance total. Siguiente, por favor. Aquí quise poner los 5 sitios de enero a septiembre con la más cantidad, o la cantidad más fuerte de personas visitándolos. Vemos obviamente en enero que prácticamente todo se empieza a hacer como normal las visitas. Enero, febrero, vemos un TripAdvisor que cae espectacularmente en abril. Vemos también un Priceline por ahí de marzo, de abril, mayo, perdón, también. Y quise meter, y me detengo aquí un poquito en el caso específico de México Desconocido, que prácticamente se mete por el último mes en septiembre, en el rango de todos los demás, ¿no? Vemos obviamente un Expedia que cae también espectacularmente en abril, se va recuperando, vemos ya en agosto, septiembre cómo va la subida de los sitios como tal, ¿no? Siguiente, por favor. Metiéndonos ya directamente a las redes sociales, específicamente en las 4 redes sociales que estamos viendo, quise poner un ranking de la categoría y sus subcategorías que vemos ahí, Travel and Leisure, que es prácticamente toda la categoría. Vemos cuántas acciones tenían a nivel general, que son 3.3 millones al mes promedio. Y vemos una caída y obviamente una recuperación en septiembre, ¿no? Pero bueno, ahí hay un punto muy específico. Vemos en primer lugar Travel and Websites, que es 1.2 millones de acciones. Y punto también importante aquí es que todas las acciones son todo aquello que le suma a la categoría. Es decir, los likes, los shares, los wows, los ads, los tweets, retweets, etcétera, etcétera. Todo aquello que está haciendo alguna acción dentro de los posts que están haciendo la misma categoría, eso es lo que va sumando. En este caso vemos una caída de esos 3.3 millones que fue en enero, lo vemos en septiembre a 2.4 millones. Como les decía, en Travel Websites 1.2 millones, que era el primer lugar. Vemos un 843, ni siquiera llega al millón de acciones específicamente
en el mes de septiembre, y vemos que Tourist Destination sube al primer lugar, y bueno, vamos viendo cómo se van moviendo. En este caso, bueno, vemos a museos, airlines, hoteles, bus railways y tourist boards que prácticamente se mantienen el mismo. Museos y airlines es donde se está moviendo. Obviamente en airlines va para abajo un poquito por el mismo hecho de que no se puede estar viajando, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí hicimos dos zoom in específicamente para Facebook y para Twitter. Aquí vemos la audiencia como tal, vemos cómo se va moviendo la audiencia, vemos un pique muy bajo para prácticamente todos, de febrero a marzo, de hecho febrero a abril, por ahí, todas las subcategorías tienen un pico muy bajo. Vemos picos muy altos, por ejemplo, en julio, para alguna subcategoría en específico. Vemos ahí un marzo y vemos también cómo se va recuperando en diciembre en algunas subcategorías. Vemos también que hay una subcategoría por ahí abajo, me parece que es en Tourist Boards, que cómo va, realmente no va subiendo, es una caída que prácticamente le está doliendo un poquito, que no llega a tener un pico para arriba. Siguiente, por favor. Y por último, bueno, quise hacer un zoom in específicamente para Twitter. Aquí vemos también picos muy bajos, obviamente el número como cae específicamente para marzo. Hay una subcategoría que se mantiene prácticamente ahí. Muchos son quejas, muchos son qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con mi vuelo, con mi reservación. Entonces, obviamente esto se mantiene. Vemos también a partir de lo que pasó, que es el pico más alto en marzo, cómo va la caída, y obviamente no hay una recuperación en el caso de Twitter específico. A partir de mayo va prácticamente para abajo, los demás se mantienen prácticamente en el ritmo, pero en esto quise hacer como un zoom in específico. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Y bueno, antes de continuar, les recuerdo que al final de cada uno de los ponentes haremos una mesa de diálogo, una mesa de debate. Así que si ustedes tienen dudas sobre esto, pueden ir escribiéndonos y al final los ponentes contestarán las preguntas. Para continuar, quiero presentar a Luz Arredondo, quien es directora general en Travesías Media, y quien nos va a presentar un estudio muy interesante sobre la percepción de viajeros en México. Muchas gracias, Luz, y bienvenida. Gracias, Ricardo. Bueno, nosotros somos Travesías Media, somos un grupo de medios muy enfocado en viajes, y lo que hicimos es hacer 2 encuestas, que ahorita les vamos a presentar los resultados, para entender el otro lado, ¿no? ¿Cuál es la percepción de los viajeros en México y en qué momento van a estar listos para empezar a salir? Entonces, lo que hicimos fue lanzar una encuesta en el sitio de Travesías, en local.mx, que es nuestro portal de ciudad, y en Club Travesías, que es nuestro club de experiencias. Entonces, se envió esta encuesta a todas estas bases de datos y logramos bastante buenos resultados. La primera encuesta se realizó en junio del 2020 y fueron 614 respuestas, y la segunda la hicimos en agosto con 499, y como platicaba Gabriel al principio de la reunión, el plan es que volvamos a hacer una en enero o febrero para poder ir haciendo un comparativo, ¿no? de cómo va variando la percepción. Siguiente, Ricardo. Bueno, lo que nos sorprende más es que nuestros lectores lo que más extrañan son las caminatas al aire libre. Entonces, bueno, ahí se ve una clara tendencia en que los destinos de naturaleza se van a volver súper relevantes. La segunda cosa que más extrañan nuestros lectores es conocer nuevos destinos. La tercera son experiencias gastronómicas y culturales, y la cuarta es salir de la rutina. Acá, de este lado, tenemos un poco los demográficos, o sea, el 60% de los que contestaron la encuesta son mujeres, y esto, bueno, tiene mucho sentido porque llevamos estudiando varios años que las mujeres son las que toman las decisiones de viaje. Entonces, digamos que eso se cumple acá en Travesías Media. El 33% de nuestra audiencia tiene una casa de fin de semana de descanso. Esto, bueno, no es tan buena noticia para la industria hotelera, porque hay un fenómeno ahora que se llama migración COVID, que todos, pues, me imagino que lo han visto en amigos. La gente se está yendo a vivir a sus casas de fin de semana o está cambiando completamente de ciudad.
Entonces nosotros empezamos a ver esto que pasaba en Valle de Bravo, que la gente ya se iba por temporadas largas y ahora pues ya están como de manera indefinida, en Mérida también. Entonces, por un lado, ayuda a las comunidades a crecer a nivel económico, porque digamos que entra en ese momento pues mucha más gente y hay como más movimiento, pero a nivel viajes pues es complicado porque la gente prefiere ir a una casa propia que a otro tipo de hospedajes. La edad promedio, ¿no?, de la gente que nos respondió a la encuesta es de 46 a 59, seguida por el 36-45, que son los targets a los que le hablamos con nuestros medios. Ahora, en autos, la mayoría tienen 2 autos, y esto también ahorita lo vamos a ver qué relación tiene con el tema de viajes. Siguiente. El 57% de los encuestados está emocionado o optimista al ver contenido relacionado en viajes. Acá lo que hicimos del lado de travesías es buscar comunicar todo el tiempo inspiración. O sea, lo que sentíamos es que, bueno, los primeros meses del confinamiento pues eran puras malas noticias, y lo que sentíamos es que nuestro objetivo es, ¿no?, generar ilusión, generar esperanza e inspiración, y tuvimos muy buen engagement con nuestra audiencia, porque la gente, bueno, sabe que vamos a volver a viajar y que vamos a volver a descubrir el mundo, y entonces ahorita era un poco, ¿no?, los primeros meses recordar los grandes viajes que habíamos hecho y empezar a planear los siguientes. El 56% de nuestros encuestados relaciona la felicidad con los viajes, que pues es un porcentaje alto. 1 de cada 2 encuestados ya está listo para viajar en el interior de la República, y lo que estamos viendo ahí es una clara tendencia a que el turismo carretero empiece a moverse. La gente está moviéndose alrededor de las ciudades, ¿no?, en su auto, a 3 o 4 horas de la ciudad. El avión ahí va un poquito más lento, ahorita vamos a ver porcentajes, pero digamos que los viajes en autos, las rutas carreteras van a ser súper importante para el año que entra, y ahí vemos una oportunidad enorme de comunicar y de subirse, ¿no?, a una tendencia que es muy clara. La gente no está todavía lista para viajar a otros destinos, muchos están esperando, ¿no?, la vacuna, y ahí sentimos que pues también irá cambiando, ¿no?, a cómo vaya avanzando el tiempo. Ahora, el tema de salud era, bueno, prioritario en la primera encuesta al tomar una decisión de viaje, y ahora pues está subiendo también el tema económico, ¿no? La crisis pues va a pegar, y obviamente el tema de viaje no es el primero que se tomen las decisiones de compra, entonces ahí pues va a ser el obstáculo tanto el miedo, ¿no?, por bueno, la situación actual, como la crisis que vamos a estar viviendo. Siguiente. El 92% de los encuestados le interesa saber qué está haciendo la industria en cuestión de prevención. Entonces creemos que ahí hay una oportunidad enorme de comunicar, como que no es suficiente con decir ya tenemos todas las medidas. Yo creo que cada semana la gente está analizando, las decisiones de viajes se están tomando muy rápido, y es decir, este fin de semana vamos a San Miguel de Allende, sí o no, en qué hotel nos quedaríamos y qué medidas se está tomando. Entonces, si vemos el chart de al lado, ahí lo que sigue siendo el nivel 1 de preocupación es la seguridad. El segundo es que todo el mundo quiere viajar a destinos naturales y contacto con la naturaleza. Entonces, ahí estamos viendo una clara tendencia, ¿no?, de este tipo de viajes que sí está sucediendo, ¿no?, desde que empezó la nueva normalidad. El turismo nacional va a seguir siendo prioritario. Y bueno, el tema de flexibilidad en reservaciones y reembolsos es importantísimo. La gente no quiere comprar viajes en los que haya plazos, ¿no?, como muy, muy cortos, y que haya políticas de cancelación duras. Entonces aquí también hay una oportunidad para la industria de ser más flexibles, ¿no?, y adaptarnos a lo que está pasando. Siguiente. El 57% de nuestra audiencia dice que ya está listo para ir a restaurantes, y esto ha sido bastante rápido. Yo creo que lo hemos vivido todos en las diferentes ciudades. Al principio la gente no quería salir a restaurantes, ahorita tenemos, ¿no?, arriba de un 57% que ya están listos. Las experiencias culturales van un poquito más despacio, arrancamos con un 30% de gente lista, y ahorita estamos, ¿no?, con un 37% de gente que ya está dispuesta a vivir experiencias culturales. Y bueno, también estamos viendo que ya hay pues muchos más museos abiertos, muchas más galerías, y que ya hay esta posibilidad de descubrir, ¿no?, cosas nuevas cada semana.
En cuanto a experiencias gastronómicas también, la gente al principio estaba más temerosa, 28%, y ahorita en la última encuesta un 35%. Y el tema de festivales y congresos es el que va más lento y donde vemos que va a ser mucho más difícil. Al principio la gente estaba, ¿no?, a un 6% de sentirse como listo para ir a algo así. Creció al 12%, pero al final sigue siendo un tema muy complicado en la industria turística, pues este tema, ¿no? Que muchísimos vivían del turismo de convenciones y congresos, y que va a ser difícil y va a ser como pues tardado, ¿no? La recuperación de estos eventos grandotes que ayudaban muchísimo a los destinos, ¿no? A llenar momentos en que las ocupaciones no eran tan altas. Entonces, bueno, aquí vemos pues un reto grande y será, ¿no?, se irá resolviendo conforme avance la situación. Siguiente, Ricardo, gracias. Las actividades que la gente quiere hacer es, como habíamos dicho, 1 de cada 4 quiere ir a nuevos destinos, lo que significa que los otros 3 pues quieren ir a los destinos que ya conocen. Como que en general el conocer ya el destino pues te da una seguridad de que pues ya tienes como las bases firmes para poder volver a ir. Entonces, digo, creo que sí hay esta preocupación por conocer cosas nuevas, pero también por regresar a lo que más nos gustaba. Ahora, en cuanto a qué transporte te sientes más seguro, digo, me pareció súper interesante en las presentaciones previas, ¿no?, que mencionaban mucho autobús. Acá nosotros preguntamos y bueno, avión está en un 38%, auto altísimo, 45%, y como les comentaba, bueno, yo he platicado muchísimo con nuestros anunciantes del sector automotriz y también, bueno, con los hoteleros y con los destinos, y todo el mundo está viendo un crecimiento, ¿no?, en el turismo carretero. Tren, bueno, tenemos poquitos en México, pero eso pues se mantiene bastante bajito porque todavía son muy claras las medidas, ¿no?, de prevención que están tomando. Y bueno, otros es cruceros y demás, que esa también es una industria que está pues muy emproblemada en este momento. Siguiente. De actividades digitales, acá lo que queríamos preguntar a nuestra audiencia es en qué están gastando. Entonces, el 40% de los encuestados ha tomado clases, cursos digitales y talleres, ¿no? Aquí lo que vemos es que al inicio de la pandemia la gente empezó, ¿no? Todo el mundo quería estudiar 3 idiomas y salir con 2 maestrías en lo que acababa, y después se bajó un poco ese furor. El 50% de las actividades digitales están relacionadas con ejercicio. Aquí, bueno, es clarísimo, ¿no?, que hay una preocupación enorme por el tema de wellness, más en un momento en que el tema de salud es prioritario. Nosotros estamos por publicar nuestro especial de tendencias en Travesías, que va a salir en diciembre, y ahí podrán leer cuáles son las tendencias, pero wellness es una muy grande. El 20% de las actividades en línea estuvo relacionada con gastronomía. Ahí la verdad es que los chefs y los dueños de restaurantes se pusieron como las pilas para sacar programas muy interesantes que se podían hacer desde casa. Entonces eso tuvo un crecimiento también. Y después el 30% de las actividades están relacionadas con museos y actividades culturales, que también reaccionaron bastante rápido a la pandemia y pudieron presentar, ¿no?, opciones online para que no se frenara, ¿no?, la cultura. Y es todo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, Luz, por la presentación. Y bueno, continuando con el webinar, pasamos a algunos ejemplos internacionales de comunicación del sector de travel ante el COVID-19. Para esta presentación, quiero presentar a Jonathan Acosta, quien es director de estrategia de negocio global en T2O. Muchas gracias, Jonathan, y bienvenido. Gracias a ti. Y buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Ayer fue un día triste para los que amamos el fútbol. Espero que no les importe que empiece con un recuerdo para Diego Armando Maradona, que descanse en paz. Bueno, les cuento que T2O somos una consultora de marketing digital y de ventas, y yo estaba justo cuando explotó todo el tema del COVID en nuestras oficinas de México, y me tuve que volver para España, para Madrid, que es donde está mi familia, justo cuando ya estaban a punto de cerrar fronteras. Y nada más llegar, pues empezamos a recibir llamadas de nuestros clientes, de grandes clientes del sector de travel, pues muy desconcertados con la situación, pues pausando toda actividad y todas las campañas. Uno de estos clientes es Bahía Príncipe, que es uno de nuestros clientes más queridos, porque llevamos con ellos trabajando más de 11 años, y nos llamaron consternados y nos dijeron que tenemos que parar toda actividad
Y bueno, y se produjo un tiempo que a veces viene bien tener estas pausas para pensar. Dedicamos mucho tiempo a pensar qué hacer, hablamos con ellos y establecimos pues una estrategia. La estrategia que establecimos fue aprovechar el parón para ponernos en forma, para prepararnos, para afilar las armas, para cuando todo esto empezase a arrancar otra vez, estar más preparados que todos los demás, ser más eficientes. En este caso lo que hicimos fue una reestructuración absoluta de las cuentas de AdWords, que es la locomotora de toda la actividad de captación digital para ellos, con el formato Hagakure que recomienda Google, que es simplificar todas las cuentas a nivel de estructura para aprovechar al máximo toda la data de Google y su inteligencia artificial. Al mismo tiempo creamos un feed donde pusimos toda la información de los distintos hoteles del grupo, con sus valores, con sus beneficios, con sus precios, con toda la información para que utilizando AdBuilder y Business Data de Google se pudiesen crear los anuncios de forma automatizada en función de las búsquedas de los usuarios, pues, lanzando los valores que habíamos establecido como más interesantes para cada búsqueda. Trabajamos en un feed también para las creatividades de display, para poder trabajar creatividades dinámicas en función del comportamiento del usuario en el site. Si visitaba un destino o un hotel concreto, pues se formaban unas creatividades automatizadas. Toda esta automatización se hizo para ser más ágiles. En el sector lo que veíamos cuando arrancásemos es que iba a haber una competencia muy alta y probablemente es lo que pase cuando se sigan abriendo las perspectivas, pues teníamos que ser muy ágiles en promociones, muy ágiles en cambios de precios, muy ágiles en todo. Al estar presentes en muchos mercados, esto casi nunca es tan ágil, es complicado cambiar todos los mensajes en todos los mercados. Entonces, con estos feeds y con estas automatizaciones, los cambios en todos los mercados al mismo tiempo, solo teníamos que cambiarlos en el feed, de manera que en todos los mercados se automatizaba todo el lanzamiento. Y la verdad es que esta estrategia, esta reacción ante el COVID fue todo un éxito, con muy buenos resultados. Si puedes pasar a la siguiente. El tipo de línea de comunicación pues, tenía como un doble foco. Había un foco emocional y sensorial, con mensajes como volveremos a viajar, con sonidos sensoriales, muy sensoriales los vídeos, pero luego siempre recordando que podrían comprar bonos para viajar cuando quisieran. Siguiente, por favor. Y luego también una línea un poco más comercial, con estas creatividades dinámicas que les comentábamos, que a través de ese feed, en función de si un usuario, por ejemplo, hubiese visitado en lugar de un hotel, en este caso, una zona, Jamaica, un destino, pues las creatividades se formaban automatizadamente con los mensajes que queríamos poner. En este caso, cancelación gratuita, 60% de descuento y, por supuesto, llamadas a la acción. Siguiente, por favor. Bueno, Bahía Príncipe es un cliente que llevamos nosotros, por eso tenemos tanto detalle. Luego hemos traído otros ejemplos de marcas que no llevamos nosotros, pero que sí que nos han parecido muy relevantes, como esta de Turismo de Australia, en el que lo que han intentado dar es todo un mensaje de buenas noticias, de belleza y de esperanza en el futuro ante la situación muy mala que pasaron. Este vídeo, si quieres, Ricardo, ponlo entero. A funny thing happened on the way home as we closed our doors and explored smaller worlds. We looked out through the window and realised we missed you, maybe more than ever on Toast. Now, that may not be true, but we'll tell you what is. Staying connected to mates, it's just what we do. So, look, there's a quokka, Ruse running amok, furry friends high in trees and green shoots popping up. The fish are on a break from our sun-kissed bits. Whale sharks roaming quietly, our silence, their bliss. What else is going on?
Well, the winds are yet sweeter. The grass is getting greener. Uluru is having a rest. The stars are still twinkling. Sun showers are sprinkling. The fruit is getting fat. The views are repainted. The horizon much lighter. There's plenty to like. There's plenty that's brighter. So that's news for now. Stuff that makes you feel better. There's a lot more to share to bring us closer than ever. With love from Oz. Como ven, un mensaje muy emocional, muy potente que perdura. Yo me quedo con ganas de ir a Australia. Otras marcas en tendencias internacionales pues han aprovechado sus propios canales, como en este caso Ryanair o Air Europa, para, a través de newsletter, mantener informados a sus clientes siempre de todos los protocolos de seguridad, transmitiendo confianza y al mismo tiempo dando oportunidad de poder contratar los billetes en buenas condiciones. Siguiente, por favor. Aquí otro vídeo, este no lo pongas completo, si quieres pon nada más que 15-20 segundos. Es un vídeo de Finnair. Es un vídeo grabado por las azafatas de Finnair desde sus casas, diciendo que esto es solo un hasta luego, también para permanecer en la mente de los usuarios para los vuelos. Otras líneas creativas han ido por la parte de comunicar y vender, pero dentro de un entorno un poco más divertido, como esto que ha hecho Air Europa, en el que al comunicar los precios flexibles, la flexibilidad para cambiar fechas gratis, etcétera, pues han utilizado esta imagen de la rana, pues aquí haciendo ejercicios de flexibilidad. Siguiente. Al final hemos hecho una recopilación de best practice de todo lo que hemos visto y principalmente las marcas que han tenido mejores resultados o más aceptación son las que han mostrado un entendimiento real de la situación de los usuarios, no unas comunicaciones comerciales demasiado directas, sino entendiendo la realidad que estaban viviendo los usuarios. Siguiente, por favor. Las marcas que han liderado un mensaje claro y se han adaptado a la situación como marca, ofreciendo las medidas de prevención que están adoptando, informando a los usuarios con una comunicación muy abierta y adaptada. Siguiente, por favor. También una línea muy apreciada ha sido la que ha transmitido valores humanos y positividad, preocupación por el entorno. Aquí, pues, por ejemplo, me gustaría destacar uno también de nuestros clientes, Palladium Hotel Group, con una acción que hizo, que fue pues, hacer una inversión importante en uno de sus hoteles en Madrid, cuando estaba la sanidad totalmente desbordada, y convertir el hotel en un hospital temporalmente. Ese tipo de cosas permanecen en la memoria y han sido acciones que consideramos muy positivas. Siguiente. Y luego las marcas que han tenido una línea abierta de comunicación, ha crecido mucho todo lo que tiene que ver con asistentes conversacionales, con facilidad de contacto y de resolución de muchas dudas que tenían los usuarios en una época muy desconcertante, y también la vimos muy, muy positiva. Y nada más, espero que les hayamos aportado algún dato interesante. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jonathan, por la presentación. Sin duda, ejemplos muy, muy interesantes. Y bueno, para continuar, nuestro última ponente de hoy es Erika Álvarez, quien es Head of Sales en Snapchat y quien nos va a presentar su caso de éxito internacional, cómo acercar a las marcas a los usuarios. Muchas gracias, Erika. Bienvenida. Hola, Ricardo. Muchas gracias. Gracias a todos por estar en esta sesión. Bueno, siguiendo un poco con la línea de lo que ha estado viéndose en esta presentación, voy a ser breve y quisiera dar un poco de contexto sobre este caso, ¿no? Lo traemos a la mesa por la siguiente situación.
en vista de todo lo que ha estado sucediendo y lo que estamos viendo para el futuro, empezamos a encontrar los puntos de conversión en los que podemos ver tanto a las marcas como a los usuarios generando una nueva conversación y una nueva comunicación. Y desde el lado de Snapchat nos gusta pensar que podemos ser ese puente que les permite a las dos partes entenderse y sentirse tranquilos tanto para volver a viajar como para ser el lugar en donde vamos a poder traer información adicional para todas las marcas, ¿no? Entonces, bueno, este caso en particular está basado en una situación específica que sucedió en Inglaterra y en Francia. Si podemos ir al siguiente slide. Lo que pasó y cómo empieza este caso es que siempre partimos desde data, ¿no? Entonces, para estos dos países, la aerolínea Emirates lo que hacía era todo el tiempo estar en campañas Always On, haciendo énfasis en diferentes destinos a los que ellos volaban. Y nos dimos cuenta en conjunto trabajando con ellos que cada vez que se daba a conocer alguna campaña que hablaba de los diferentes destinos, el destino que sin duda era el más popular siempre era Dubái. Y cada vez que se presentaba una campaña en donde veíamos alguno de los formatos, sucedían dos fenómenos. El primero es que tenía un complemento exponencial de cuánto tiempo la gente jugaba, interactuaba, compartía esos contenidos, y la otra parte es que con quien los compartían en su mayoría eran con familia y con amigos. En el siguiente slide vamos a ver algunas de los formatos que se compartían y que generaban estos movimientos que revisamos en el chart anterior, ¿no? O sea, desde, si podemos ir dando clic para que vayan animando. وعندما تحين لحظات اللقاء سنكون هنا بانتظاركم. Hasta story ads que permitían hacer la comparación entre qué preferías para dar a conocer a los usuarios todo el potencial que tenían al viajar con la aerolínea, desde la comparativa entre un lugar u otro, o incluso desde diferentes resorts y diferentes hoteles a los que podían viajar, no solo en Dubái, sino en el resto del mundo, como Orlando, Las Vegas, etcétera. Smith gets to it for Vegas. Stone in front into the slot, walking in and shooting and still. Let your sense of wonder lead you somewhere new. From flights to holidays to earning rewards, Etihad. Esta información sumada, si podemos ir al siguiente slide. Y al siguiente, por favor. Toda esta información sumada a lo que empezamos a encontrar de acuerdo a los insights que teníamos de la audiencia en estos dos mercados, principalmente en Inglaterra, que era que el 28% de los Snapchatters declaraban empezarse a sentir cómodos planeando un viaje al extranjero en este año o en el siguiente, o en el siguiente slide, que 6 de cada 10 Snapchatters pensaban que en un año la frecuencia de viajes personales regresaría a la normalidad, o más adelante, que declaraban que cualquiera de estos siguientes motivos los motivaría a volver a viajar, como la flexibilidad en políticas de cambio y cancelaciones, como ya lo vimos en toda la información que se habló durante esta sesión, como la bajada en los precios tanto de vuelos como de hoteles. Los incentivaba más que nada a pensar en poder volver a tener estos tiempos entre familia y amigos, y por supuesto la más importante es si saliera una vacuna contra el coronavirus. Pero incluso con este tema veíamos una intención de compra de parte de los usuarios. En el siguiente slide. Al tener toda esta información, ¿qué fue lo que hizo
Como pudimos ver en este ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? Con toda la información que hablamos anteriormente, se hizo una propuesta con la marca y con Snapchat de tener una innovación creativa, una innovación que permitía a la marca acercar todos los beneficios que podían tener los usuarios al viajar a estos lugares, incluso con coronavirus. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo podían estar dentro de los lugares? Un par de ejemplos más adelante vamos a ver incluso acciones que se hicieron para que la gente cuando estaba planeando su viaje pudiera ver todas las medidas sanitarias que podían tener, los lugares que dentro de la ciudad estaban abiertos para poder ser visitados e incluso cómo entrar dentro de los aviones para ver cómo eran sanitizados, qué espacio tenían entre unos y otros. Algunas de las cuestiones que vimos fueron 39 segundos más en Playtime al estar usando estos lentes de realidad aumentada que le permitían al usuario una experiencia mucho más inmersiva para conocer el lugar al que querían viajar. En el siguiente slide. Otra de las... con las que se utilizó para hacer una campaña 360 es que no solo teníamos la información en formatos de video, sino que el lente de realidad aumentada se lanzó en una colaboración entre la Oficina de Turismo de Dubái y Emirates y diferentes jugadores que estaban buscando incentivar el viaje, sobre todo de mercados europeos, en este caso de Inglaterra a la ciudad. Lo que hacíamos es que el lente dentro, como el que vieron anteriormente, tenía un botón que te permitía dos cosas. Una, tráfico a este sitio para ver todas las promociones que tenías, paquetes especiales en donde si desde el sitio invitabas a tus amigos o familia, tenías descuentos adicionales y te permitía conocer todas las medidas sanitarias que podías tener en cada uno de los lugares a los que querías ir, incrementando en este sentido el tráfico a sitio, la información, la tranquilidad de los usuarios y la intención de compra, que era lo más importante. En el siguiente slide. Este es lo vimos en el video de bienvenida de Joel, pero habla un poco también, esto es todo experiencias de realidad aumentada inmersivas que podías tomar desde tu propio casa, oficina, lugar en el que estuvieras en el lockdown, etcétera, en donde al dar clic en cada uno de estos lugares podías conocer información relevante de cada uno de estos temas. Y el segundo ejemplo, en este caso era cuando podías entrar para ver Nueva York, pero era la misma desarrollo de realidad aumentada para poder entrar dentro del avión y ver cómo estaban siendo esterilizados, cómo podían tener los espacios entre uno y otro asiento. Todo esto fue posible gracias a, primer punto, toda la generación de data e insights que nos permitió tener una narrativa y una creación de una innovación en contenido que realmente incentivó a los usuarios a sentir tranquilidad y a poder participar, ya sea en invitar a más amigos para que formaran parte, así como poder buscar que entraran y conocieran más información sobre todas las medidas que tenían. Y en el último slide, podemos ver los resultados finales de esta campaña. Hubo un 362% más de búsquedas de los vuelos entre estos dos países. El uso del medio generó un 50% más eficiencia en cada costo cuando iban al website que en cualquier otro medio y 272% más visitas y tráfico a sitio que se reflejó al final del día en intención de compra para que los usuarios pudieran viajar, ya que como todos sabemos Europa o el contenido europeo, el continente europeo fue de los más afectados durante esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por la presentación y muchas gracias a cada uno de ustedes por brindarnos toda esta información, sin duda muy
relevante para la industria de travel. Y bueno, para pasar a el final de este webinar y un poco para hacer un ejercicio de reflexión de todo esto que nos hemos llevado, quisiera que cada uno de ustedes, de los ponentes que acaban de presentar, pudieran abrir sus cámaras, ya que la dinámica es abrir una mesa de debate con un par de preguntas que hemos generado aquí y que la idea es que desde su perspectiva podamos un poco discutir acerca de esta pandemia y de los efectos de la misma en la industria de travel. Para, bueno, recordarle al público quiénes han sido nuestros ponentes. Les recuerdo que primero fue Sara Portillo, quien es Partnership Manager en Televisa Digital, Mario Dávalos, Consultative Executive en Nielsen y Bope, Adrián Olaya, Senior Sales Manager en Comscore, Luz Arredondo, Directora General de Travesías Media, Jonathan Acosta, Director de Estrategia de Negocio Global en T2O, y Erika Álvarez, quien es Head of Sales and Strategy en Snapchat. Ahora abro la cámara, abro sus cámaras. Y bueno, pues la pregunta sería, desde su perspectiva, ¿cómo han visto el impacto que ha dejado el COVID en la industria de travel? Voy a iniciar así como nos fuimos en la presentación. ¿Qué tal, Sara, desde tu perspectiva en Televisa, qué nos podrías decir acerca de esta situación de la pandemia y cómo les ha tocado vivirlo allá en Televisa? Bueno, es digamos, tal cual el impacto sobre el sector es claro y se ve reflejado sobre la tendencia en los diferentes meses. Sin embargo, tal cual lo podemos ver sobre la nueva normalidad que fue a partir de julio, es como se ve esta diferencia. Sin embargo, bueno, ya una tendencia, pues digamos, ya de recuperación, no tan notoria, pero digamos ya con ese ímpetu de poder como salir. Con respecto al tipo de forma o de comunicación, sin duda hay una parte de educación y de confianza que es parte digamos, de la nueva comunicación, que sin duda habla de nuevos valores en el sector, ¿no? O sea, es el desarrollo de nuevos formatos, el de servicios, como por ejemplo hoteles, en donde pues dábamos por hecho, por sentado, ciertas características o ciertos valores que eran mucho más atractivos a lo mejor para detonar una venta. Sin embargo, pues bajo estos efectos, pues ya no es tan natural o tan dado. Y bueno, todas estas variables son valiosas sobre este nuevo enfoque del consumidor, en donde realmente hay otros atributos más que explotar en términos de comunicación y en general de valor a los usuarios, consumidores. Claro, y en ese sentido del valor de los usuarios, me gustaría también todo el efecto que tiene en los medios, tanto on como en off. Mario, ¿qué nos podrías decir de cómo se ve la situación? Tú que estás con todo el contexto en Nielsen acerca del impacto que ha dejado la pandemia específicamente en la industria. Sí, Ricardo, como bien se ha mencionado, a partir de la semana 24, que es cuando empieza el confinamiento, y lo pudimos ver en las gráficas, en específico con los medios tradicionales, la actividad publicitaria ha tenido una caída muy importante, y esto no lo vemos únicamente con el sector de travel, sino lo vemos mucho con sectores o con categorías a lo mejor que no son de consumo básico, ¿no? Como lo podría ser un salud higiene, a lo mejor productos para enfermedades, que esos se han llegado a mantener o incluso a incrementar su actividad. Vemos en el sector de turismo una baja, y esto yo se lo atribuyo también a las restricciones que se empezaron a poner en el gobierno y las recomendaciones de no viajar. Lo que nosotros hemos detectado es que los anunciantes también se han reservado mucho en la inversión y han cuidado bastante en qué van a gastar, porque realmente no se sabe, ¿no? Podríamos suponer ahorita que empieza a haber una recuperación, pero realmente lo que hemos detectado es que los anunciantes están todavía muy cautelosos en cómo van a invertir su dinero para que, bueno, tengan pues un fruto, ¿no? Al final. Pero sí vemos que empieza a haber una recuperación, quizá no tan importante como la esperaríamos, pero para mí depende todo de las instrucciones también de gobierno en cuanto se abra, ¿no? Y obviamente cuando haya una vacuna, creemos que todas las categorías, incluido travel, se va a recuperar.
De acuerdo, muchas gracias, Mario. Luz, un poco me gustaría conocer tu perspectiva, tú que estás ahí en medio de todas estas publicaciones en torno a la industria y después de revisar este estudio en el cual pues ya los usuarios se encuentran muy optimistas y muy positivos pues ya a viajar y a salir, ¿no? Pero pues también cómo les ha pegado toda esta pandemia, ¿cómo lo has visto? No, pues esto pues sí es una crisis de tamaño inimaginable. O sea, nosotros cuando empezó, pues nunca, o sea, veíamos, ¿no? Como que la recuperación podría llegar en el último trimestre del año. Y pues claramente no. O sea, es una crisis muy, muy grande para el turismo. Entonces, nosotros lo que decidimos, que la verdad es que ahí estoy súper agradecida de tener un equipo tan proactivo, lo que decidimos fue crear un portal dentro de nuestro sitio de México, de nuestro sitio de Travesías de México. Entonces, llevamos 20 años levantando contenido de México, hemos ido a todos lados y entonces lo que hicimos mientras la cosa estaba durísima fue crear pues es como un sitio dentro de una plataforma y lo que estamos buscando es ayudar. O sea, lo que creo es que la recuperación viene de que todos nos dediquemos a reactivar. Entonces, cada fin de semana que alguien decide, ¿no? Llegar a una ciudad o a otra, o sea, como que esas decisiones son las que hoy van a cambiar el rumbo, ¿no? Del turismo en el país. Y lo que creo es que mientras más viajemos en México, más conozcamos México, pues entonces eso se vuelve, digo, hay todas las opciones, no tenemos que ir fuera en 3 años, ¿no? Si queremos descubrir todo lo que hay acá. Entonces, lo que creo es que el foco nuestro es como ahorita dimos como un giro muy enfocado a México. Obviamente, reportear en pandemia está imposible. Entonces, bueno, hicimos algunos números desde casa con escritores muy expertos, ¿no? Que podían contar historias sin estar in situ. Ahorita ya volvimos, ¿no? A shootear y a estar viajando, pero sí creemos que el foco es comunicar México y hacer que esto empiece a levantar, ¿no? A través de los esfuerzos de todos. En local.mx, que es nuestra plataforma de ciudad, el foco es ayudar a los negocios locales. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente los voltee a ver y consuma? Pues como que todos ellos necesitan muchísima ayuda y creo que nosotros el papel como medios es lograrla, ¿no? Entonces, pues es un reto enorme porque la situación está durísima, pero sí creo que si unimos diferentes fuerzas, ¿no? Y diferentes estrategias, ahorita viendo lo que contaba Erika, pues me encantaría en algún punto, ¿no? Ver cómo hacemos algo en conjunto, porque sí creo que la unión en estos momentos es lo que nos va a ayudar a salir de una crisis de este tamaño, ¿no? Para un país en el que el turismo es tan relevante. Sí, sin duda estoy de acuerdo y uno de los objetivos de estos, de mostrar estos trabajos o de reunir esta información es precisamente poder unir estos esfuerzos, ¿no? Adrián, un poco desde tu perspectiva en el consumo diario de los usuarios digitales de la industria, tú que estás allí en Comscore, ¿cómo se ha visto este impacto o qué has notado tú? Específicamente en travel, yo creo que ha sido uno de los golpes más fuertes. Yo creo que educación, travel, hay otra por ahí, bueno, obviamente automóviles, les ha pegado muchísimo en esta pandemia. Travel obviamente nos está pegando muchísimo, nos está doliendo realmente en donde a México le duele más, ¿no? Que obviamente son los visitantes. Realmente estamos con estas aperturas que ha hecho el gobierno, yo creo que se ha empezado a mover algunas cositas muy, muy bajas en cuanto a reservaciones, de todo, reservaciones desde vuelos, hoteles, los mismos restaurantes. Realmente se ha empezado a mover, pero es una tendencia muy baja. Yo creo que en cuanto empiece a funcionar, o esperemos que esto funcione ya a mediados del próximo año, esto empieza a crecer, porque ahorita sería como uno de los puntos más fuertes para Travel. Ha estado muy lento, yo creo que va a empezar a mejorar, pero obviamente con mucha cautela, ¿no? Yo creo que a partir de febrero, marzo se va a ver, yo creo que más movimiento, pero vamos muy cautelosos los mexicanos, ¿no? Sí, sin duda ha sido difícil la recuperación, pero también parece que la industria de travel tiene ahí ciertas oportunidades que a diferencia de muchas otras, ¿no?
Y bueno, ahora hablando un poco de los temas prácticos, de los casos prácticos, me gustaría conocer un poco la perspectiva primero de Erika, que bueno, sin duda es, lo que hicieron es algo muy, muy interesante, pero ¿cómo fue que esto les afectó? ¿Cuál fue el impacto o los retos que ustedes tuvieron? Me gustaría primero escuchar a Erika y después vamos con Jonathan para conocer también tu punto de vista. Claro, pues creo que como se ha mencionado anteriormente, pues el impacto fue generalizado por el temor que tuvo toda la industria y en este caso nosotros como medio, desde el lado de los anunciantes, de poder tomar decisiones rápidas y de negocio sobre algo que no teníamos nadie control y ver cómo lo podíamos accionar, ¿no? Entonces, por supuesto que vimos una caída importante en esta parte, pero justo como comentábamos en este caso, pero ha pasado también nacionalmente, es que poco a poco hemos estado viendo un movimiento y también esto abrió a que hubiera como áreas de oportunidad en diferentes cuestiones, ¿no? Desde cómo hacer estrategias de negocio mucho más enfocadas en performance y en cómo poder asegurar que cada dinero y peso gastado en publicidad fuera realmente efectiva para lograr los objetivos que necesitaban las compañías en ese momento y abordando a cuestionamientos y a necesidades reales de los usuarios, ¿no? Por un lado. Por otro, creo que obligó a las marcas a digitalizarse y a volverse mucho más rápidas y responsivas en lo que estaba sucediendo, a buscar que la experiencia del usuario fuera mucho mejor, porque estaban en un momento o continúan estando en un momento que es muy difícil, ¿no? O sea, 100% coincido con lo que dice Luz de el foco está regresando a México, o sea, hay que explotar el turismo nacional y ya lo estamos viendo. Incluso creo que estamos viendo que se está explotando mucho y entonces volvimos a temas como volver a hacer, no sé, como contagios fuertes, como en el caso de Tulum ahorita, que estaba todo vendido y volvimos como a esta parte, ¿no? Pero creo que es un reto poder encontrar ese punto medio, pero sin duda creo que para nosotros en un inicio fue muy complicado y ahorita más que complicado se ha vuelto un área de oportunidad para saber cómo nosotros somos ese puente entre los usuarios y las marcas y que por otro lado las marcas están empezando a ser más analíticas, más objetivas, se están, no sé, atreviendo un poco a digitalizar más ciertas cosas que antes no tenían, ¿no? A voltear a hacer procesos mucho más fáciles para el usuario que se hagan directamente desde tu teléfono, ¿no? Y que creo que en ese sentido plataformas como Snapchat tienen todos lo que necesitas para poder estar ahí. De acuerdo, muchas gracias. Jonathan, ¿te gustaría complementar un poco esta perspectiva? Pues sí, mira, nosotros, como lo hemos sentido, Ricardo, ha sido como si de repente se adelantase un invierno más largo de lo normal, imprevisto, tipo Juego de Tronos, un invierno de estos muy duros, en los que nosotros trabajamos mucho con grandes cadenas hoteleras que son como grandes osos que de repente hemos visto como que empiezan a hibernar, es decir, tienen que hacer... ralentizar la respiración, dejar de comer, dejar de consumir, ralentizar y aguantar en la cueva una hibernación esperando a que vuelva la primavera y se vuelvan a abrir las cosas. La oportunidad que nosotros hemos visto hablando con todas estas cadenas hoteleras principalmente es que cuando se abra la situación la competencia va a ser muy alta. Yo veo en la gente, por ejemplo, una perspectiva de lo que yo veo desde aquí, desde España, en Madrid, el confinamiento ha sido muy duro. Entonces, yo veo que la gente está, y además se ve en los desplazamientos por carretera, cuando ha habido oportunidad de hacerlo, unas ganas de la gente de salir, o sea, de disfrutar de la vida, de estar encerrados en sus casas y de disfrutar lo que comentabas, Luz, antes. Los viajes están relacionados con la felicidad y la felicidad no hay quien la pare. La gente va a salir y cuando eso ocurra, las hoteleras van a tener que aprender, y esos osos que están ahí hibernando van a tener que aprender mucho más a cazar por su cuenta. Es decir, la venta directa. Van a tener que ser mucho más fuertes en venta directa, afilar muy bien sus uñas cuando estén en la cueva y cuando se abra esto, ser los más fieros. Ya no vale
recolectar lo que haya por ahí en el campo. Hay que aprender a cazar muy bien y tienen que ser muy eficientes mejorando toda su tecnología, todo el uso de su data, etc. Así es como lo hemos vivido nosotros, como lo hemos sentido. Muchas gracias y me gustan mucho las analogías que haces y un poco ya adelantándose a los nuevos retos de los que algunos ya comienzan a hablar. Pasemos muy rápido, que ya por tiempo que nos queda muy poco, a una última pregunta y es un poco con la visión hacia el futuro. ¿Qué oportunidades ustedes encuentran desde su perspectiva, desde su trinchera para la industria de travel? ¿Qué oportunidades creen o qué mejores prácticas con las cuales se puede adaptar la industria? Sara, ¿quieres dar tu opinión? Creo que, bueno, justo con este tipo de consumidor tal vez mucho más planeador con respecto a el tipo de viajes que realizará, digo esto de manera general, probablemente si lo vemos por cortes de edad, tengamos otro tipo de valores y atributos, pero en general, pues esta nueva planeación y así como sucede con otras industrias donde esta búsqueda en línea, descubrir destinos, estas experiencias previas como las que mostró Erika y también Luz nos hablaban en sus diferentes presentaciones, son importantes para todo pues para todo este enamoramiento que tiene que surgir antes, así como todo el tema de educación que te hablaba hace un momento. Por otro lado, el tema de geofencing, geotargeting y todas las diferentes tecnologías que están disponibles y que Jonathan expuso en los diferentes casos de uso, pues muestran estos valores que deben de ser un complemento, es decir, hay una parte de una experiencia, hay una parte de educación, una parte de estar oportunamente para eficientar presupuestos, entonces eso implica un reto que a lo mejor anteriormente pues lo habíamos visto como en perspectivas o más bien como casi casos de uso diferentes o con cierto fin último y ahora tienen que estar juntos. Sí, de acuerdo. Y de hecho es una industria que tiene un uso de usuarios bastante, que responde bastante bien, ¿no? Ante la industria y ante los cambios. Aquí también nos acompaña Miguel Romero de MassClicks. Miguel, con todo lo que has visto, ¿qué oportunidades, qué retos ves para la industria de travel desde MassClicks? ¿Cómo lo han vivido? Claro, muchas gracias. Mira, una de las cosas o las tendencias que yo veo es el user-centered y no solamente dentro de la experiencia de usuario en las plataformas propias del cliente, sino centrarse en el usuario al 100%, en lo que quiere el usuario desde el tema de seguridad, como lo platicaba Luz en el estudio de travesías, que quieren saber en específico que donde van a estar seguros, sin riesgo de contagio ni nada, que van a tener la flexibilidad que comenta también Jonathan en las tendencias que se ven de otros países de Europa y anexas. Y además de todo, una buena experiencia desde el momento en el que empiezan a interactuar con la plataforma, con los medios y con la marca misma. Entonces, me parece que esta tendencia se va a volver muy centrada en el usuario y ahora va a ser justo el usuario quien ponga las condiciones de cuándo, cómo, dónde y por qué viaja, ¿no? Esa sería una de las primeras oportunidades. Y la segunda también que veo, secundando un poco lo que comentaba Mario y lo que también comentó Erika, es que muchas de las marcas van a pensárselo ya muy bien respecto a en dónde invierten su dinero. Tuvimos una experiencia en su momento de un prospecto de cliente que en lugar de preferir una estrategia de marketing con nosotros, decidió invertir $10,000 en una cámara que iba a estar situada en su hotel transmitiendo en vivo 24 horas para que para que se viera la playa sin sargazo en Cancún, ¿no? Que realmente esto pues, no le iba a traer ningún beneficio medible, ¿no?
Y ahora justo estamos de regreso con este mismo prospecto, ya pensando en una estrategia medible que nos traiga cierto número de reservas, que nos traiga tal, ¿no? Entonces creo que ahora el cambio también por parte de las marcas es poder invertir en las cosas que verdaderamente valen la pena y dejar un poco los lujos marqueteros. Sí, sin duda un gran mensaje que podemos encontrar, no solamente en nuestra industria de travel, ¿no? Sino en la mayoría con este nuevo cambio. Creo que las marcas sin duda tienen que pensar muy bien en cómo adaptarse. Y en ese sentido, Luz, desde tu perspectiva, ¿qué nuevas oportunidades crees que puedes observar un poco pensando en cómo se va a ir adoptando estas nuevas normalidades entre las empresas, entre las marcas, entre los usuarios, todo este círculo, ¿no? Bueno, yo creo que pues la prioridad es comunicar, o sea, creo que no puedes desaparecer del panorama, ¿no? O sea, como muchísimos meses y luego regresar de repente y esperar que todo esté igual, ¿no? Para mí el mundo cambió totalmente y tenemos que verlo así, ¿no? Tiene que haber una nueva manera de comunicar con audiencias. Creo que es un gran momento para generar engagement y generar momentos memorables. Creo que el tema de bases de datos se vuelve importantísimo porque todos los que ya estuvieron en tu hotel o ya fueron a tu destino, si les mandas, ¿no?, un apapacho en este momento difícil, es muy probable que regresen. Entonces creo que esta parte de segmentar y darle, bueno, esto de user-centric que decía Miguel, tiene todo el sentido, porque al final lo que quieres es que cada uno de los huéspedes que han estado contigo o de la audiencia que tiene ganas de ir se sienta especial. Y entonces ahí creo que hay un montón de herramientas y creo que, pues nada, que habemos muchos expertos que llevamos toda la vida comunicando viajes y destinos. Entonces creo que es una oportunidad de trabajar en conjunto estrategias mucho más innovadoras, o sea, pensando también, ¿no?, estas propuestas como de realidad aumentada y demás. O sea, creo que el conjunto es lo que lo va a hacer efectivo, una estrategia como muy sólida con un, ¿no?, target súper clarito. Y creo que la gente está, pues como decía Jonathan, está listo para salir de viaje en cuanto se pueda. Entonces vamos trabajando en ese engagement y en crear momentos memorables desde casa para que el día que estén listos, pues que el destino, ¿no?, sea el primero, porque la lista va a ser grandota. Eso creo que también es importante. La pelea se va a poner fuerte, o sea, todo mundo se va a estar compitiendo por los mismos mercados. O sea, nosotros a nivel país creo que estamos compitiendo pues con muchísimos destinos que antes ni se veían, ¿no?, en el panorama. Entonces, sí es una época de comunicar, crear momentos especiales y lograr establecer pues un engagement real con audiencias muy específicas. De acuerdo, sí, muy interesante. Y bueno, un poco Mario, pensando en que otra de los grandes jugadores son los medios tradicionales, los medios digitales. ¿Cuáles o qué nuevas oportunidades ves tú para las marcas dentro de los medios, para el marketing de medios tradicionales y su evolución dentro de ellos en esta pues nueva normalidad? Sí, es un poco complementando lo que ya mencionaba Miguel y Luz hace un ratito, ¿no? En Nielsen nosotros tenemos diversos estudios en los cuales nosotros tratamos de ir con las agencias y con los anunciantes a decirles que traten de no olvidar al consumidor, ¿no? Porque si tú olvidas al consumidor, en un futuro el consumidor te va a olvidar a ti, ¿no? Entonces también es algo bien importante que las marcas y las agencias en la medida de lo posible se mantengan en contacto con el consumidor. ¿Y cómo se van a mantener en contacto? Con todas estas acciones que mis compañeros ya platicaban, con spots en televisión, en radio, en digital, con diversas acciones, ¿no?, que pueden ir haciendo los anunciantes. Y algo también muy importante que hemos detectado, a lo mejor hoy en día no puedes anunciar un viaje, hoy en día no puedes anunciar una promoción de algún hotel o de algún hospedaje, pero es muy importante también que las marcas empiecen a pensar en spots institucionales, ¿no? A lo mejor no vas a vender nada y que es un poquito alguna pregunta que me parece que estaba escrita. La importancia de los spots institucionales para hoy en día estar en la mente del consumidor, para que ellos mañana, que ya podamos salir, te tengan en la mente y puedan ir a tu hotel, puedan viajar por tu aerolínea, puedan utilizar tus servicios, ¿no? Entonces es muy importante seguir manteniendo los institucionales. Pues ahí está, muchas gracias Mario por el mensaje. Un poco pensando en ustedes, Erika, como parte de Snapchat, ¿qué nuevos retos, qué oportunidades, además de, bueno, todo lo que ya están haciendo, que pues sin duda lo han hecho muy bien, pero qué nuevas oportunidades verías para
para esta nueva normalidad de cara a los próximos meses, ¿no? Que parece que todavía seguiremos. Pues mira, creo que lo primero es como apoyarnos del uso de tecnologías, ¿no? Creo que el hecho de que esto haya sucedido en esta época y no hace 40 años nos pone completamente en otro lugar. O sea, desde lo que mencionaba Miguel hace un momento de tomar decisiones informados, ¿no? Basados en data, en qué sí funciona, qué no funciona, incluso si es solo comunicar para decirle a la gente, aquí estoy y cuando esto termine, aquí vamos a seguir y si tenías algo con nosotros, vamos a tener estas políticas o tal. Creo que poder saber cómo lo queremos comunicar, a quién lo queremos comunicar. O sea, sé que he hecho mucho hincapié en el tema de realidad aumentada, pero de verdad es un factor fundamental. Todos creímos, por ejemplo, que los QR codes estaban muertos y ahorita es todo lo que puedes usar cuando sales a comer a algún lugar, ¿no? Entonces, creo que es lo mismo que pasa con la realidad aumentada. Ahorita estamos hablando de turismo, pero este tema en general, hasta para si quiero probarme algo de maquillaje, lo estamos usando. Si quiero probarme algo de ropa, lo estamos usando. Si quiero ver cómo es un lugar por adentro y si me sentiría cómoda con las cuestiones sanitarias que tienen, lo podemos hacer. Y todo eso, no solamente viéndolo como algo bonito o entretenido, sino como una herramienta real que al usuario le permite hacer una planeación, como mencionaba Sara en un inicio, que nos puede llevar a realmente entender al sistema o a la industria de travel de otra manera, ¿no? Creo que a lo que nos ha llevado esta pandemia es a volvernos creativos, no en el sentido de una idea creativa, sino a volvernos ingeniosos en cómo resolver estos problemas, en cómo optimizar recursos, en cómo darle la vuelta a los problemas sin matar nuestra economía, sino más bien encontrarle una vuelta para que tanto el consumidor como las marcas, como los medios que estamos en medio, volvernos justo este puente del que he hablado durante la sesión, en donde podamos encontrar un punto medio para que todos podamos seguir avanzando en estas épocas tan complicadas. De acuerdo, muchas gracias, Erika. Y bueno, ya para finalizar, Jonathan, ¿qué oportunidades desde tu perspectiva encuentras, un poco pensando en el futuro? Tienes el micrófono cerrado. Ahora. Yo lo que... Una cosa que le digo a mis amigos, a muchos compañeros de trabajo, a veces incluso a mis hijas, cuando lo están pasando muy mal y me dicen, joder, qué mal momento estoy pasando, pues yo muchas veces les digo, es una frase que me encanta, es que los mares en calma no hacen buenos marineros. Entonces, cuando pasamos por una tormenta, siempre nos llevamos algo de aprendizaje. Nosotros estamos pasando ahora por una tormenta bestial, el sector está pasando por una tormenta. Nosotros que en la agencia trabajamos con muchos sectores, vemos cómo el de travel está haciendo, o sea, realmente está en medio del ojo del huracán. Pues lo que creo es que esto va a obligar a las marcas a dar un paso adelante, a dar pasos en apoyarse en una de las mayores herramientas que hay ahora, que es digital, por ejemplo, en aprovechar toda esa tecnología para ser mucho más eficientes con su publicidad y en el caso de muchos players como hoteleras, por ejemplo, en trabajar un poco más el canal directo, es decir, en esa parte de no dejar que vengan las reservas solas, sino ir a buscarlas, encontrar al usuario, darle el mensaje correcto, etc. Esa es una. Y la otra, que me gustó mucho que lo comentó Miguel, porque no se suele hablar de estas cosas, es que en momentos muy difíciles se forjan amistades importantes. Cuando lo estamos pasando todos mal, hay un compañero con el que estás peleando contra todo, que haces ahí unos lazos permanentes, ¿no? Yo creo que las marcas tienen que hacer eso en una línea de lo que comentaba Miguel. O sea, es el momento de hacer cosas grandes en algunos casos, cosas relevantes. Y hay algunas marcas que lo están entendiendo, lo están haciendo y algunas veces una acción desinteresada puede ser lo más rentable a futuro que puedas hacer, porque no se hace para esa rentabilidad, se hace porque es lo correcto. Y yo creo que todos apreciamos
alguien o una marca que hace lo correcto y lo recuerdas. Pues ahí está, sin duda, un mensaje muy, muy poderoso para todas las marcas. Ojalá que toda la audiencia pueda servirles. Lamentablemente ya estamos pasados de tiempo. Les agradecemos muchísimo. La charla es muy rica y podría continuar, pero ya estamos cerrando. Les agradezco mucho su participación, sus presentaciones y su perspectiva, ¿no? Ahora estamos ya cerrando el webinar y pues les agradecemos a todos por haberse conectado, y ya por último queremos invitarlos a contestar nuestra encuesta de satisfacción. Esto nos permite medir cómo es que estamos haciendo estos webinars, y si no, les estaremos haciendo llegar un correo con esta encuesta también, y bueno, el beneficio de contestar esta encuesta es tener acceso a estos materiales on demand. Muchas gracias a todos por estar aquí y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.